su servida condición, al estruendo marcial que ayer fuera y al clamor de la guerra horroroso, siguen hoy en contraste armonioso, dulces himnos de paz y de unión, siguen hoy en contraste armonioso, dulces himnos de paz y de unión, de la patria, del alto nombre, en glorioso esplendor conservemos y en sus aras de nuevo juremos morir antes que esclavos vivir. Morir antes que esclavos vivir. Morir antes que esclavos vivir. Lor eterno a los bravos guerreros, cuyo heroico valor y firmeza conquistaron las glorias que empieza hoy Bolivia feliz a gozar. Que sus nombres, el mármol y el bronce, a remotas edades transmitan y en sonoros cantares repitan: libertad, libertad, libertad. Y en sonoros cantares repitan: libertad, libertad, libertad. De la patria, el alto nombre, en glorioso esplendor conservemos y en sus aras de nuevo juremos morir antes que esclavos vivir. Morir antes que esclavos vivir. Morir antes que esclavos Con el auspicio de cada vez que sale el sol, despiertas tú, despierto yo. Y la luz sale a buscar las cosas que escondió la oscuridad. Cada vez que nace un niño sale del sol. Después de todas las tormentas sale el sol. Debes vencer la adversidad y no temer la soledad. Tras la noche más profunda sale el sol. Debes vencer la adversidad y no temer la soledad.
Él es mi jefe. No, él es mi jefe. No sé cómo hace, pero nunca falta a nada. Es un infaltable. No se pierde un jueves de Frater y al día siguiente llega impecable. Jefe, ¿qué tal la noche? Para ser un infaltable, no dejes para mañana el resaca que te puede salvar hoy. Resaca, fiesta de noche, tranqui de día. Resaca es un producto de droguería Inti. Con salud, todo es posible. La vida consiste simplemente en vivir, sino en estar bien. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Deportes. Venta libre solo en farmacias. Muchacha, borre esa fecha del duraznero y olvida que una mañana de sol radiante te conoció. Hola queridos amigos y volvemos con La Noche con Nano. Postdata TV. Hola, bienvenidos a tu programa infantil Casita Cielo. Mi nombre es Janice. Mi nombre es Brandon. Mi nombre es Naúl. Mi nombre es Paulita. No lo olvides, tenemos juegos tradicionales, tecnología, canto y baile, Chefcito Junior, cuidado de animales y por supuesto mucha diversión en tu programa infantil Casita Cielo. Grandma Shark do 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 do. Grandma Shark do 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 do. Grandma Shark do 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 do. Grandma Shark. Postdata TV. Prolimpia sus órdenes. ¡Qué buen servicio! Es un placer atenderlo. Prolimpio es confianza. Voy a empezar a poner las cosas en su lugar. Voy a cambiar la estación de invierno a primavera. Voy a dejarme llevar por el color de la luna, azúcar en el café y un poco de fortuna. Hoy voy a abrir las ventanas para ventilarme, para cambiar el aire de toda mi... Un café con... Para ser feliz no necesito de dinero. Para sonreír solo me basta una canción. Para Postdata TV. Cause I love you for infinity. I love you for infinity. Cause I love you for infinity. I love you for infinity. En el lugar más cálido de La Paz, la calidez se contagia. Desconéctate para conectarte con la naturaleza. Hotel Resort Saltis, un sueño hecho realidad. Prolimpia sus órdenes. ¡Qué buen servicio! Es un placer atenderlo. Prolimpio es confianza. Cuando hablamos de la revista más longeva de la historia de la televisión boliviana, indudablemente hablamos de Postdata y sus 29 años. 7.200 programas ya editados, 40.000 entrevistados, 55 países visitados, una buena cantidad de los presidentes de América Latina que aquí han sido entrevistados. Postdata tiene dos ingredientes fundamentales: el emprendedurismo e indudablemente la cultura. Creemos que las buenas noticias también hacen noticia. Eso nos ha llevado a cumplir casi 3 décadas informándolos cada noche.
Más de la revista Cada vez que sale el sol. Estamos inaugurando semana. Esta semana comienza con un dígito por ahí para muchos de mala suerte. Dicen 13 de marzo, estamos ya básicamente en el ombligo del tercer mes del año. Ese trimestre del que le hablábamos justamente al principio, que servirá para las primeras evaluaciones, para ver, hacer primeras reflexiones en cuanto a lo que es esta nueva gestión 2023 que estamos encarando. Por cierto, una gestión con muchos conflictos, por lo menos así ha iniciado esta administración gubernamental en este año. Y vamos a ir revisando algunos de ellos. Por ejemplo, a partir de esta jornada se van a dar lo que son algunos paros, movilizaciones, bloqueos y demás medidas de presión por parte del gobierno, por parte de Comcipo, para presionar al gobierno. Vamos con las imágenes de apoyo que corresponden, por favor, en este caso para hablar de Comcipo, porque ya desde la pasada semana el Comité Cívico Potosinista se reunía y determinaba varias medidas de presión, incluso algunas sentadas en la ciudad de La Paz. En este caso, la presidenta de este ente, la señora Roxana Gras, nos manifestaba, por ejemplo, que están pidiendo una ley de vaporíticos que se acorde a lo que ellos requieren para la explotación responsable del recurso del litio, que al parecer es el recurso que va a predominar en la economía nacional de cara a los próximos años, una vez que ya se ha básicamente finiquitado lo que es las reservas de gas y las ventas justamente a países de gas. Ahora el recurso que es de alguna manera más seductor para el mercado boliviano es el del litio, y es por eso que incluso se han desplegado varios lugares donde se va a ir a analizar si hay más puntos de litio en otros salares del país. Así que Comcipo, en pie de guerra en esta jornada, comenzaría con sus paros, bloqueos y otras medidas de presión. Pero también el sector del magisterio es otro que ha amenazado y ha anunciado, están cumpliendo exactamente una semana de bloqueos con esta fecha y también van a continuar con sus medidas de presión. El magisterio está manifestando que tiene por lo menos algunas otras actividades. El 15 de este mes, vale decir, en medio de esta semana desarrollarían lo que es un paro a nivel nacional, un bloqueo de carreteras y demás situaciones que complicarían la situación sin duda del normal desenvolvimiento ya de las labores educativas. De momento los profesores han salido a las calles a manifestarse respetando sus horarios de trabajo, vale decir, si algunos pasaban clases en las mañanas tenían que engrosar las marchas en horas de la tarde y viceversa. Sin embargo, estas medidas de presión no fueron fructíferas para respuestas del gobierno y de momento no hay ningún avance. Entonces hay mesas de diálogo que se van desarrollando, pero no hay avances significativos, por lo tanto las medidas de presión continúan. Y en tanto vamos a escuchar lo que decía el ministro de Educación con respecto a esta situación del magisterio, por favor, a continuación. Las movilizaciones del magisterio en rechazo a la nueva currícula fueron calificadas por el ministro de Educación Edgar Pari como una acción destinada a convulsionar el país, porque en el diálogo los dirigentes no solamente ponen condiciones, sino improvisan sus peticiones y el gobierno no tiene certeza qué es lo que están pidiendo. Nos hemos sentado, condicionantes, etcétera, etcétera, y al final no llegamos a ninguna conclusión. Pero sin embargo, en esta última reunión, cuando nos reunimos, cuando discutimos, debatimos hasta altas horas de la noche, hay acuerdos, pero ellos lo han tomado en cuenta como si no hubiera existido nada en el diálogo. La autoridad observa que la movilización de los maestros tiene las mismas connotaciones que la resistencia juvenil Cochala y la Unión Juvenil Cruceñista. Por tanto, no hay interés de buscar reivindicaciones, sino simplemente generar el conflicto. En discusión del debate del presupuesto, nos han planteado ellos que suspendamos el tema del reordenamiento y hemos aceptado, pero no le han hecho conocer eso. Por eso, a ver, en el caso de la currícula, suspensión o nada. Pari exhortó a los dirigentes a despojarse de intereses políticos e intereses personales para volver a la mesa de reuniones este lunes o martes a fin de no perjudicar a los padres de familia y principalmente a los estudiantes. ¿Y qué le decimos al magisterio rural? Es posible que hayan cambiado también de criterio. ¿Pero qué le decimos a nuestros padres y madres de familia? ¿Qué le decimos a esos estudiantes que han dicho queremos que se mejore, queremos que nos enseñe robótica, etcétera, etcétera? ¿Qué le decimos? Ya no, porque la CTV ha dicho que no, la CTV tiene que autorizar.
Eso es lo que ellos han planteado. Si no tiene visto bueno de la CTV, no puede marchar. Al analista Paul Coca. Chicas, bienvenidas a la revista. Vamos a tener un programa muy intenso. Noticias por un lado, pero también entrevistas muy importantes. Claro que sí, como estamos acostumbrados, mucha información a esta hora de la mañana, por supuesto, acá en Cada Vez que Sale el Sol. Vamos a hablar de muchos temas, vamos a hablar especialmente del sistema judicial en nuestro país, ya que se vienen las elecciones judiciales pronto. Vamos a ver, además, que hay un diagnóstico que se va a hacer, se va a entregar justamente mañana. Todo eso y mucho más acá en la revista, ¿verdad, Joss? Así es, mucha información, mucho entretenimiento, no se puede apartar de las pantallas y tenemos entrevistados, ya están listos. Listos. Y yo les pido, por favor, chicas, que se pongan cómodas. Yo voy a darle la bienvenida a continuación y muy rápidamente a nuestro analista político ya recurrente hace mucho tiempo, pero nos hemos perdido un tiempito, se podría decir. Paul, qué placer recibirlo nuevamente acá en la revista Cada Vez que Sale el Sol. Un gusto contar con su participación. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor y un placer para mi persona estar acá presente y desearles a todos, a todas, que tengamos una excelente, pero excelente semana. Paul, ¿cómo está? Bueno, en este caso vamos a recurrir a un tópico en específico. ¿Qué es el tema judicial? Un tema judicial que es muy polémico, un tema judicial que es muy criticado y para el cual se han entablado por ahí dos salidas. Una que sería el tema de las elecciones judiciales, otra que sería la denominada reforma judicial que se está desarrollando por parte de los juristas independientes. ¿Qué opinión le merece estas dos vías que se han tomado para buscar una justicia que sea de ahí de alguna manera utópica, que sea una justicia justa, como se diría? Lo primero que tenemos que decir es lo siguiente: hay una delgadísima línea entre lo que es el poder del gobernante, el poder de quienes están en cargos públicos y nuestros derechos, deberes y garantías ciudadanas, tanto individuales como colectivas. Pero resulta que esa delgada línea la establece el órgano judicial y el Tribunal Constitucional. Si el poder del que gobierna crece, nuestros derechos de manera simple van a disminuir. Así de sencillo. Entonces, ¿qué sucede? Debido al estado lamentable de la administración de justicia boliviana, debido a que obviamente esa administración de justicia no da justicia, los actos de corrupción y las denuncias de los operadores de justicia son cada vez más grandes e interminables, a que nuestra justicia no es independiente como dice la Constitución, sino que está sometida al capricho del poder político, es que por supuesto llegamos a un año 2023 bastante tenso y delicado. Hay dos vías. Una es las elecciones judiciales para el mes de octubre, que ya están programadas con la debida anticipación, y para ello el órgano legislativo y el órgano electoral están trabajando en un reglamento de convocatoria. Y la otra vía es la reforma judicial vía referéndum, que varias personas están encaminando. Sin embargo, hay que ser honestos. Las dos vías no tienen grado de coexistencia entre ellas. Es decir, las dos no pueden ser realizadas en este año. O se realiza una o se realiza otra. Pero las dos, reforma judicial vía referéndum y, lo más importante, elecciones judiciales, este año, repito una vez más, las dos no pueden ser realizadas este año. Tiene que realizarse una sí y la otra no. Así de sencillo. Paul, ahora en este caso es muy cierto lo que usted menciona, una con la otra no tienen un nivel de coexistencia, sin embargo una se debe a la participación popular y la otra se debe básicamente a procesos administrativos de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Correcto, resulta que las elecciones judiciales, lo primero que se hace es que el órgano legislativo y el órgano electoral trabaje un reglamento para una convocatoria y que a partir de ahí las personas interesadas, abogados por si acaso, 100% abogados, presenten sus propias postulaciones y ahí se vea el favor político que van a recibir por parte del poder político para ser candidatos y que luego en octubre nos entreguen una papeleta donde digan hemos elegido los candidatos por ustedes, ese es el procedimiento boliviano, de las fotos que están ahí marquen por uno de ellos y pare de contar y ya está. Entonces obviamente este es un sistema que cuestiona
desde todo punto de vista. Sin embargo, también hay que ser realistas y hay que ser honestos y sinceros con la gente que nos está viendo. Si las elecciones judiciales se realizan este año y no hay una reforma judicial este año, este sistema que tenemos se va a consolidar. Este sistema burocrático, corrupto, sometido al poder político, que viola la constitución política del Estado, etcétera, se va a consolidar y cada vez va a ser más y más difícil realizar una reforma judicial que haga una justicia independiente. Obviamente el poder político ya ha cerrado filas en torno a que exista las elecciones y que la reforma judicial vía referéndum por firmas ciudadanas en algún momento se realice, bien, gracias. Y el gran problema es el siguiente: ya nosotros los abogados sabemos, aquellos que nos movemos y desempeñamos profesional y laboralmente en ese mundo, que obviamente hay autoridades judiciales que por mandato de la Constitución no pueden ir a la reelección en sus cargos. Pero ya sabemos que como son serviles al poder político, son absolutamente serviles, ya sabemos también nosotros, de que ellos, por ejemplo, del Tribunal Constitucional van a, entre comillas, postularse al Tribunal Supremo de Justicia y así van a intercalar entre los órganos, aprovechándose agujeros que tiene la Constitución política del Estado, pero que van a ser candidatos solamente por el hecho de favorecer al poder político y van a recibir esa recompensa a cambio. Paulo, usted muy bien lo manifestaba. En este caso, las elecciones judiciales ya las hemos vivido. ¿Cuál será básicamente la evaluación del anterior proceso electoral que hemos tenido en desmedro justamente este referéndum de esta reforma judicial a través de las firmas que se están pidiendo? Las elecciones judiciales tanto del 2011 como del 2017, porque en Bolivia las elecciones judiciales se realizan cada 4 años, han sido marcadas porque uno, la gente no sabe absolutamente quiénes eran los candidatos que eligió el poder político. 2, por papeletas interminables. La anterior elección judicial tenía 2 papeletas cuyos fotos y nombres eran interminables. Cuestionados todos, ¿por qué? Por tener vinculaciones políticas, cuestionados todos por tener denuncias de corrupción y, pese a todo eso, igual seguir en carrera política. Y sobre todo lo más importante, que nosotros tenemos autoridades que si bien alguien votó por ellas, ese alguien del voto válido es mucho menos del 3%, porque alrededor del 97%, y no estoy exagerando, al menos de la última elección judicial, el 97% votó blanco o nulo, es decir, no tenían un nivel de legitimidad las autoridades que en este momento nos administran justicia, no lo tienen, pero tienen ese marco de legalidad porque alguien votó por ellas y directamente ya accedieron a esos cargos. Entonces, estas son las características de las anteriores elecciones, que hay un rechazo ciudadano hacia el sistema judicial, hacia cómo se los eligen los candidatos para que a nosotros nos digan marque por uno de ellos, y lo más importante de todo esto. Y lo más importante, que por supuesto la gente en Bolivia, porque el voto es obligatorio, va y vota blanco o directamente anula su voto, porque ya sabe muy bien y sabemos muy bien cuál va a ser el resultado. El resultado ya lo tenemos. La administración de justicia ineficaz, ineficiente y que no responde a la gente. Solamente hay un mero cambio de personas sobre un mismo sistema judicial. En este caso, Paul, hay que hablar de la otra vía que estábamos justamente mencionando. Ya se tiene 1/3 más o menos de las firmas requeridas. Según señalaba don Juan del Granado, si llegasen a cierto porcentaje, este otro proceso, el proceso de las elecciones judiciales, resultaría como que pausado en algún momento. Claro, sucede lo siguiente, que para la recolección de firmas hay plazos y tengo entendido de que el plazo fenece en el siguiente mes de abril, lo cual implica que más del 1.000.000 de firmas tiene que ser recapitulada o recobrada de los ciudadanos a la mayor brevedad posible, porque obviamente no solamente es la firma, el procedimiento electoral indica de que además de las firmas tiene que haber una revisión por cada firma para evitar que alguna partida de esa sea anulada, por ejemplo. Entonces es una carrera absolutamente contra el tiempo, es una carrera así contra el tiempo. Por supuesto que hay muchas personas que cuestionan a la reforma judicial no por el contenido, sino por quiénes son los que la están llevando adelante. Sin embargo, hay que ser honestos, lo digo como abogado y como persona, como ciudadano amante de esta patria.
hay que decirlo. Es la única alternativa que se tiene frente a lo que es la elección que ya se va a convocar para este año. No hay otra alternativa para cambiar la justicia a corto y mediano plazo. Esta es la única instancia. Entonces, obviamente, este grupo de juristas independientes ha hecho una tarea bastante fuerte en todo el país porque la ley boliviana establece que las firmas se recolectan en todo el país. Igual manera, hay que decirlo, ¿no? Por ejemplo, va a haber aquí en la ciudad de La Paz el día de mañana a las 2 de la tarde un conversatorio de reforma judicial versus elecciones judiciales con varias personas, entre ellos quien les habla, que hemos sido convocados para dar como abogados nuestra postura al respecto, o elecciones judiciales o reforma judicial, porque no hay dos caminos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que los plazos son muy cortos, que el poder político, por supuesto, que no quiere una reforma judicial o un referéndum, y lo más importante, que el poder político quiere que se consolide este sistema y obviamente que las personas que se postulen solamente sean representantes de ellos mismos en otro órgano del Estado, que es el órgano que va a controlar al poder político. Imagínense ese control que va a tener la Administración de Justicia y Tribunal Constitucional. Paul, es muy importante lo que usted mencionaba, esos espacios académicos, esos espacios de conversatorios, por ejemplo, para que la gente radique desde el punto más básico, esa ignorancia por ahí para proceder por cualquiera de estas dos vías. Sabemos que las elecciones son a través del sufragio, pero el hablar de una reforma judicial a través justamente de ese referéndum, ¿qué conllevaría, Paul, abrir la constitución política del Estado en caso de que se lograsen las firmas? ¿Cuál más o menos es el procedimiento? En caso de que, primero, hay la etapa de recolección de firmas. Segundo, los que están organizando la recolección de firmas necesitan revisar las firmas, y hay que darse esa tareita, revisar las firmas antes de presentar en el mes de abril al órgano electoral. Se presenta al órgano electoral tanto en lo que es en medio magnético como en libros, y una vez que allí se presenten, viene una revisión del Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral revisa y si las valida, entrega un informe y da por bien actuado eso. A partir de ahí ya manda al órgano legislativo para que el órgano legislativo ya apruebe lo que sería el proceso electoral como tal, es decir, un referéndum. Y ese referéndum no implica más que modificar la constitución política del Estado en la parte de lo que es la administración de justicia y todo lo que la gente ya sabe de cómo son los jueces y todo eso. Una vez realizado todo esto, así es, una vez realizado todo esto, y si hay un referéndum de por medio, el referéndum va a determinar si se modifica o no la Constitución mediante el voto popular en base a los puntos planteados. Y a partir de ahí hay que tomar en cuenta de que en el momento en que el referéndum diga sí, perfecto, tiene que haber una modificación constitucional y obviamente tiene que haber un reacomodo institucional por un referéndum. Si la gente dijera no se modifica nada, todo va a seguir tal como está hasta este momento. Entonces ese es el detalle principal. Sin embargo, aquí es donde el poder político, hay que reconocerlo, tiene una ventaja. Y esa ventaja del poder político no es otra sino la que ellos pueden determinar cuál de las dos vías es la que este año se va a realizar. Y en mi criterio, el poder político ya tiene todo asegurado para que sea la elección judicial del mes de octubre. El debate está planteado, la sociedad por lo menos tiene la suerte de conocer de su boca, Paul, cómo son estas dos vías y lo va a poder ampliar un tanto más en el conversatorio que usted ya mencionaba. Si nos puede brindar unos tantos más de detalles, por favor, para aquellas personas que se quieran sumar, quieran, como decíamos en algún momento, conocer un tanto más, empaparse de la situación del país para proceder de una manera correcta. Claro que sí, la Universidad Unifrance está realizando un conversatorio el día de mañana a las 2 de la tarde, llamado Reforma Judicial versus Elección Judicial, donde hemos sido invitados varias personas para estar ahí presentes y poder hablar nuestros puntos de vista y responder más que todas las interrogantes planteadas. Hay dos vías para que las personas puedan acceder a esto. La primera es acudiendo mañana a las 2 de la tarde a la Unifrance, el ingreso es libre, para que acudan a la Unifrance, aquí en la Landaeta, en la zona de Sopocachi, y que va a ser en el Mezanine 1. Entonces,
igual hay gente que va a dar información, no tengan pena. Y la segunda vía es que las personas que por la hora o X, Y, Z motivo no tengan ningún tipo de tiempo, pero deseen estar presentes, a través de Unifrance La Paz, al sitio de Facebook, podrán ingresar y directamente seguir en vivo y directo todas las intervenciones respectivas y hacer preguntas vía online, por supuesto, que también van a ser respondidas. Entonces, esas son las dos vías, aprovechando la tecnología y el mundo digital en el que vivimos, para que las personas puedan estar también atentas a este tipo de eventos académicos importantes e inéditos al mismo tiempo, para donde se tocará estos aspectos. Entonces, esa es la invitación abierta para la gente. Muchas gracias, Paul, nuevamente por atender nuestro llamado para conocer acerca de este tema. Estaremos en contacto y seguramente más adelante con más entrevistas. Gracias por la invitación. Muy agradecido. Que tengamos una excelente semana. Igualmente para usted. En este caso, nosotros hemos hablado de lo que son las dos vías de una renovación, si vale el término, en materia de justicia a futuro. La vía del referéndum electoral, la vía de las elecciones judiciales, que también ya están sentadas en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Nosotros tenemos que seguir con mucho más consejos a esta hora de la mañana, siempre importantes. Así es, no puede faltar INTI. Antes, cuando nos resfriamos, nos quedábamos en casa. Hoy, ni estando enfermos, podemos desconcentrarnos del trabajo y las obligaciones. Por eso, si estás rodeado de pañuelos, vacía la papelera, desconéctate de los síntomas del resfrío. Con una sola tableta, toma antigripal compuesto INTI y continúa con tu día sin catarros, sin estornudos y sin dolor de cabeza. Es de Droguería INTI, porque con salud todo es posible. Tenemos una promoción imperdible, Masayo Spa. Disfruta de nuestra promoción de depilación de axilas del 2x1. Está ubicado en la Plaza Baroa, entre Pedro Salazar, esquina Sánchez Lima, dentro del Gimnasio Espacio, segundo nivel. Masayo Spa. ¿Quieres muebles de calidad? Living Room es la mejor opción en el sector mobiliario para el hogar y la oficina, ofreciendo muebles importados de marcas exclusivas de la más alta calidad. Visítanos en Santa Cruz, La Paz y Sucre. Judiciales. Juristas independientes piden pausar la reglamentación y esperar a la recolección de firmas. El grupo de juristas independientes solicitó a los políticos de la Asamblea Legislativa Plurinacional hacer una pausa en el tratamiento del reglamento para la preselección de magistrados, mientras se recolecta las firmas para la reforma judicial y se dilucida que habrá un referéndum al respecto. En una competencia irracional, cuando de hecho tenemos un proceso ciudadano donde la gente está firmando, y nosotros creemos firmemente que los políticos deberían hacer una pausa y esperar que los ciudadanos terminen de firmar, respetuosos de la voluntad ciudadana. Si el 25 de abril tenemos 1.500.000 libros firmados, el escenario cambia. Se pronunciaron después de que ya iniciaron las sesiones de la Comisión Mixta de Constitución para tratar el reglamento de preselección para las elecciones judiciales. En opinión de los juristas, lograrán 1,5 millones de firmas antes del plazo del 23 de abril, por lo que se realizaría el referéndum que modifique la actual forma de preselección de magistrados para las elecciones judiciales. La Constitución. Bueno, estamos haciendo una primera cuantificación que es mucho más aproximada y estamos en condiciones de afirmar que ya tenemos 500.000 firmas recolectadas en todo el país, y esto tiene una especial significación porque estas 500.000 firmas ya no están solamente en las capitales de departamento. Hemos entrado con gran respaldo, con gran receptividad a los yungas de La Paz. Hemos estado en La Asunta, hemos estado en Chulumani, estamos entrando este fin de semana a Huancané,
El diputado Luis Adolfo Flores aseguró que los juristas no lograrán el 1,5 millones de firmas. Estamos soñando con los juristas, este tema ya ha sido mucho tiempo avanzado trabajando y no han podido lograr desde el año pasado, ¿no? Bueno, hemos estado esperando y creo que hasta ese momento nosotros los tiempos del Tribunal Electoral también nos dan plazo, por lo tanto no podemos nosotros esperarlo. Yo creo que ellos deben estar preparados si queremos sacar el tema. Hasta la fecha, los juristas recolectaron 500.000 firmas para la reforma judicial. Se prevé que entre julio y agosto podrían desarrollarse el referéndum. Advierten que, de tener éxito la iniciativa de reforma constitucional vía referéndum, se anulará todo lo que están haciendo en el Parlamento. Y la oposición denuncia que el movimiento al socialismo rechazó la propuesta hecha por justamente la oposición. Representantes de Comunidad Ciudadana y de la bancada de Creemos denuncian que el movimiento al socialismo en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados escuchó sus propuestas para reformar la preselección de candidatos a los magistrados. Sin embargo, ya tenían preparado de antemano los informes de rechazo. Que están dispuestos a rechazar todos los proyectos porque quieren imponer una visión única sobre las elecciones judiciales. Y esto es terrible porque están mostrando que verdaderamente no tienen la voluntad política de generar cambios en la administración de justicia. Advierten que el MAS pretende tener la misma actitud para la preselección de candidatos a magistrados, para realizar ese proceso de manera tramposa y fraudulenta. Entonces, nosotros no vamos a apoyar el reglamento que quiere imponer el movimiento al socialismo de manera unilateral, porque ya nos está mostrando que no van a generar ningún cambio y lo que están haciendo es, desde ahora, generar una terna azul. El presidente de la Comisión de Constitución, Juan José Jáuregui, negó tal hecho y dio a conocer que se escuchó las propuestas de las bancadas opositoras. La comisión ha hecho el mismo análisis sobre la pertinencia constitucional y se ha observado que se pretenda alejar de la Constitución a través de una norma de esta naturaleza, pretendiendo delegar estas facultades que tiene conforme la Constitución, la Asamblea Legislativa, a una instancia que la han denominado en esta propuesta normativa como jurados departamentales de mérito. El proyecto de ley de Comunidad Ciudadana plantea crear tribunales de méritos departamentales para calificar a los postulantes a magistrados, mientras que el de Creemos propone que la preselección sea realizada en las asambleas departamentales. Ambos proyectos de ley fueron rechazados por la mayoría del MAS. Entonces yo pido, si hay alguna que han presentado una ley, creo que están equivocados, ¿no? Deberían más bien presentar una reglamentación. Si tenemos como el movimiento socialismo, hemos presentado una reglamentación para las elecciones judiciales. Y continuamos hablando acerca de las elecciones judiciales vistas dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional. No garantizan los 2/3, esto tanto para elecciones como para la aprobación de magistrados. Garantiza los 2/3 para aprobar el reglamento de las elecciones judiciales, si es que el grupo de renovadores no llega a consenso, sino garantiza que se tendrán nuevas autoridades judiciales transparentes, dijo. Nosotros ya hemos dejado de ser levantamanos y eso no significa que queremos boicotear este gobierno, más bien queremos redireccionarlo porque hay mucha corrupción, hay mucho vínculo con el narcotráfico. En contraparte, el diputado del MAS, Israel Guaitari, cuestionó que Vistas busquen intereses personales al pretender condicionar los 2/3 para la aprobación de la ley de elecciones judiciales. Aquí no se trata, yo tengo que decir, no, yo no voy a apoyar o no me van a dar ese espacio de candidato. Aquí todos tenemos que sumarnos, tanto la oposición y el oficialismo, para sacar con el mejor perfil, para sacar con el mejor candidato. Recordemos que la Comisión de Constitución aprobó el proyecto de reglamentación para las elecciones judiciales del Movimiento al Socialismo y rechazó las dos propuestas de Comunidad Ciudadana y Creemos. La aprobación del reglamento de elecciones para autoridades judiciales será tratada en la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde el Movimiento al Socialismo solo tiene mayoría de votos y no así 2/3. Bueno, y es momento de revisar las portadas de los periódicos más importantes de nuestro país para estar al día con la información de coyuntura. Comenzamos con El Diario, que nos dicen titulares: Iglesia pide diálogo para frenar violencia.
Continuamos con el Alteño, que nos dicen titulares, sospechan que los maestros buscan conflicto. Contraparte nos dice, Viacha sumergida en ola de robos. Página 7 en titulares, Concipo, maestros y evistas abren otra semana de protestas. El Día, Arce afronta una semana complicada por conflictos. Además, Hugo Delian también en portada. Periódico El Mundo nos dice, inicio de semana con protestas multisectoriales. Correo del Sur nos dice, gobierno afirma que no acepta injerencia de ningún país en la explotación de litio. 24 horas nos dice, Potosí amanecerá con un paro de 72 horas, así que tome sus previsiones. Periódico La Razón también tiene a Hugo Delian, el campeón en Santiago, en portada, y además nos dicen titulares, Bolivia reivindica su derecho a elegir a sus socios por el litio. Periódico Los Tiempos desde Cochabamba, el gobierno enfrenta conflictos con 5 sectores esta semana y por supuesto la gala de los Óscares también en portada. El periódico nos dice en titulares, el Chaco manejó 321 millones de dólares en salud desde el año 2006. La Estrella del Oriente nos dice en titulares, maestros del país ratifican movilizaciones, gobierno ve afanes de generar conflictos. La Patria de Oruro nos dice, ASFI asegura que está retornando la normalidad en la venta de dólares. Andaluz nos dice, 2 proyectos de carreteras del gobierno en Tarija con intención de rescisión de contrato. La Voz que nos dice, en una tienda aprendo a vender, y en otro titular nos dice, en el Prado, ladrón de celulares. Asesinan en el Prado al ladrón de celulares. Extra nos dicen titulares, sigue la fiesta celeste en portada del Bolívar. Momento de una pausa y al retornar, por supuesto, mucho más en Cada Vez que Sale el Sol. Quédese con nosotros, ya volvemos. ¿Prolimpia sus órdenes? ¡Qué buen servicio! Es un placer atenderlo. Prolimpio es confianza. Cuando hablamos de la revista más longeva de la historia de la televisión boliviana, indudablemente hablamos de Postdata y sus 29 años. 7.200 programas ya editados, 40.000 entrevistados, 55 países visitados, una buena cantidad de los presidentes de América Latina que aquí han sido entrevistados. Postdata tiene 2 ingredientes fundamentales, el emprendedurismo e indudablemente la cultura. Creemos que las buenas noticias también hacen noticia. Eso nos ha llevado a cumplir casi 3 décadas informándolos cada noche. Postdata. Postdata TV. Cause I love you for infinity. I love you for infinity. Cause I love you for infinity. I love you for infinity. Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas al Contacto Explosivo de lunes a viernes. Ahora estamos a través de Postdata TV. Música, diversión, farándula y los mejores artistas solamente acá en el Contacto Explosivo. Hey, hey. Yeah, yeah. Hey, hey. Yeah, yeah. Hey, hey. Postdata TV. Entrevistas y juegos.
cómics y eventos. Series y curiosidades. Películas y curiosidades del mundo geek. Solo en La Friki Mesa por Postdata TV. Postdata TV. Voy a empezar a poner las cosas en su lugar. Voy a cambiar la estación de invierno a primavera. Voy a dejarme llevar por el color de la luna, azúcar en el café y un poco de fortuna. Hoy voy a abrir las ventanas para ventilarme, para cambiar el aire de toda mi... Un café con... Para ser feliz no necesito de dinero. Para sonreír solo me basta una canción. Para enamorarme Postdata TV. ¿Prolimpia sus órdenes? Qué buen servicio. Es un placer atenderlo. Prolimpio es confianza. Nosotros continuamos con mucho más y a esta hora de la mañana es importante conocer más de la coyuntura nacional. En este caso nos vamos a centrar en materia económica porque desde el pasado lunes rige la normativa de que el Banco Central de Bolivia y también a través del Banco Unión se van a dedicar a vender dólares americanos, esto ante la denominada especulación sobre esta divisa. Según primeros balances de esta semana, se habrían vendido hasta más de 24 millones de dólares americanos en el eje central del país. ¿Prolimpia sus órdenes?
¡Qué buen servicio! Es un placer atenderlo. Prolimpio es confianza. Cuando hablamos de la revista más longeva de la historia de la televisión boliviana, indudablemente hablamos de Postdata y sus 29 años. 7.200 programas ya editados, 40.000 entrevistados, 55 países visitados, una buena cantidad de los presidentes de América Latina que aquí han sido entrevistados. Postdata tiene dos ingredientes fundamentales: el emprendedurismo e indudablemente la cultura. Creemos que las buenas noticias también hacen noticia. Eso nos ha llevado a cumplir casi 3 décadas informándolos cada noche. Postdata. Postdata TV. Cause I love you for infinity. I love you for infinity. Cause I love you for infinity. I love you for infinity. Ahora, por Postdata TV, los fines de semana son de enfrentados. Juegos, penitencias, las más locas ocurrencias. De 6 a 7 por Postdata TV. Enfrentados, fin de semana, no te lo pierdas. Postdata TV. Entrevistas y juegos. Él es mi jefe. No, él es mi jefe. No sé cómo hace, pero nunca falta a nada. Es un infaltable. No se pierde un jueves de Frater y al día siguiente llega impecable. Jefe, ¿qué tal la noche? Para ser un infaltable, no dejes para mañana el resaca que te puede salvar hoy. Resaca, fiesta de noche, tranqui de día. Resaca es un Gracias por estar con nosotros. Continuamos con más a esta hora de la mañana y damos la bienvenida a una doctora que nos va a estar acompañando todas las mañanas en estos lunes, comenzando la semana hablando de derechos laborales. Le damos la bienvenida a la doctora Fabiola Parra. Gracias por estar con nosotros y, por supuesto, nuevamente, bienvenida. Muchísimas gracias. Les agradezco mucho el espacio que me dan y la oportunidad de poder llegar a mayor público para que conozcan sus derechos. En este caso vamos a empezar hablando sobre lo que significan la Ley General del Trabajo y por ende los derechos y las obligaciones de los trabajadores. Voy a empezar indicando que la Ley General de Trabajo, que tiene una data muy antigua, es de 1942, no ha sido formulada en su integridad, está quedando obsoleta, aunque se han dictado normas que han tratado de proteger de mejor manera a los trabajadores, ¿no? Sin embargo, siempre existe el tema de que hay una discriminación, si lo vamos a decir así, puesto que la Ley General del Trabajo no contempla su protección hacia todos los sectores laborales. La Ley del Trabajo protege a los trabajadores que tienen una dependencia laboral de empresas privadas, pero no así, la protección no se extiende a los empleados agrícolas, a los funcionarios públicos y a los funcionarios del ejército, ¿no? Entonces, ¿a quiénes beneficia en sí la Ley General del Trabajo, doctora? La Ley del Trabajo mayormente beneficia a los trabajadores que dependen de instituciones públicas o descentralizadas, ¿no? Donde el primer detalle es el pago de beneficios sociales, ¿no? Hablando al respecto, el trabajador tiene varias situaciones que hay que contemplarlas,
como que, por ejemplo, tiene el derecho a trabajar 8 horas, tiene el derecho a recibir una remuneración económica, está prohibido expresamente por la ley las remuneraciones en especie, tiene derecho a tener 13 salarios, 12 de los meses de enero a diciembre, así como un aguinaldo, tiene derecho a vacaciones, tiene derecho a tener el goce de la seguridad social, tanto en el aspecto de salud como para una jubilación a futuro, es decir, que el empleador junto con el empleado tienen que hacer sus aportes a las AFPs, ¿no? Esos son los derechos fundamentales que tiene el trabajador. Y en este caso, esto beneficia solamente a una parte, es lo que comentaba, hay discriminación. Por ejemplo, el sector agrícola no recibe estos mismos beneficios. También están aparte el ejército. ¿Quiénes más están exentos de esta ley? Los funcionarios públicos. Lamentablemente, esto no es con el ánimo de crear controversia. Sin embargo, el Estado, que es el que regula las relaciones laborales, es el primer ente que discrimina, ¿no? Toda vez de que cuando existe algún problema en estos sectores, lamentablemente el Ministerio de Trabajo no tiene intuición para poder dar solución como intermediario a estos problemas, ¿no? Ahora también es importante señalar y recalcar. El micrófono le voy a pedir que se lo vuelva a acomodar, ¿eh? Más abajo está, ahí se quedó, acá. Eso justamente para continuar hablando de la ley de derechos laborales. Es importante recalcar de que el ministerio no tiene el imperio de la ley, ¿no? Gracias. El ministerio es un simple conciliador. ¿Qué quiere decir? Cuando se suscitan controversias entre los trabajadores y los empleadores, la persona que acude al amparo del Ministerio de Trabajo no tiene una seguridad de ese apoyo, porque vuelvo a repetir, el ministerio no tiene imperio, no tiene la potestad de obligar al cumplimiento de la norma. Y bueno, lamentablemente muchos empleadores optan por pedir la declinación en el Ministerio de Trabajo. ¿Qué significa esto? Decir, usted no es competente, no nos puede obligar a cumplir nuestras obligaciones y derívenos a un proceso laboral, situación que perjudica terriblemente al trabajador porque hay empresas que les deben 2.000, 3.000 bolivianos y para el trabajador es pues muy cuesta arriba tener que acudir a un abogado, empezar un proceso judicial con todas las características que tiene la dificultad de entrar a un proceso judicial por 3.000 bolivianos, ¿no? Entonces deberían cambiarse esas situaciones en el Ministerio de Trabajo y tener una mayor fuerza para poder obligar al cumplimiento de las obligaciones que tienen los empleadores que prescinden de algún funcionario, ¿no? Y hablábamos justamente de actualizar esta ley, que es tan antigua, de 1942, esta que regula las relaciones laborales. Justamente, ¿a qué sectores más? A todos los sectores en nuestro país deberían estar incluidos bajo esta ley. Sí, el tema es un poco complicado porque si se haría esta inclusión general, las cargas del Estado también serían muy fuertes porque lo primero que se tendría que contemplar es el pago de la indemnización cuando existe un retiro intempestivo o forzoso o unilateral, ¿no? Porque cuando una empresa decide prescindir de los servicios de un trabajador y este es protegido por la Ley General del Trabajo, tiene derecho a que se le pague la indemnización por el tiempo trabajado, tiene derecho a que se le paguen vacaciones si fuera el caso por duodécimas, tiene derecho a que se le paguen también duodécimas de aguinaldo, tiene derecho a que se le paguen salarios de vengados y sobre todo la norma en este aspecto es estricta porque si no se cumple este pago dentro del término que establece la ley, se le incrementa un 30% sobre el total de lo liquidado y esto va en favor del empleado. Bueno, y justamente eso es algo que
que por supuesto molestaría al Estado de cierta forma. Sí. Sin embargo, el empleador se vería beneficiado también. Estaremos hablando justamente de estos temas en el ABC de los derechos laborales, doctora. ¿Cuáles son los otros temas que vamos a ir tratando durante las siguientes semanas, los siguientes lunes? Porque usted nos va a estar acompañando acá para hablar de eso, para proteger también al empleador. Bueno, en el aspecto de derecho para, creo, toda la población, es también bien importante el tratar el tema de la Ley 975. La Ley 975 es aquella que ampara y da una estabilidad laboral a la mujer en periodo de gestación o que ha tenido un bebé y que tiene un bebé menor de 1 año. Esta norma establece la inamovilidad funcionaria y una serie de beneficios en favor de la mujer gestante o que ya ha dado a luz, ¿no? Entonces es importante hacer conocer a las señoras cuáles son sus derechos, porque lamentablemente les hacen contratos a plazo fijo, esto especialmente en el sector salud, y cuando se cumplen las despiden y pretenden o desconocen todo lo que dice la norma y las señoras se van sin haber recibido la protección del Estado con referencia a lo que señala la norma, ¿no? Claro, además en el tema de jubilación, los trabajadores también llegan a un punto en el cual ya tienen acumulado absolutamente toda la AFP, los años necesarios de trabajo y pueden acceder también a la jubilación. Sí, hay varios temas que son interesantes e importantes que el público en general lo conozca. Por eso este programa, este sector se llama el ABC del derecho. El derecho es amplio. Tenemos en Bolivia una serie de normas inclusive dispersas, ¿no? La misma Ley General del Trabajo no es una norma que simplemente se la aplica como Ley General del Trabajo. Hay varias normas colaterales que se han ido promulgando. Generalmente estas se promulgan como regalo a los trabajadores todos los 1 de mayo, que van tratando de amparar de mejor forma al trabajador e equilibrar la desventaja que existe del poder económico con la falta de este poder del trabajador, porque el trabajador lo único que tiene y que vende es su fuerza de trabajo, lo cual le garantiza el poder mantener a su familia, el poder presentarse en buenas condiciones al día siguiente al trabajo, y vamos a tratar todos estos temas que son de mucha importancia y que deberían tener conocimiento los ciudadanos, ¿no? De cuáles son sus derechos y obviamente sus obligaciones, porque al hablar de derecho no podemos hablar simplemente de situaciones que protegen a un sector. El derecho es de ida y vuelta. Se tiene obligaciones, pero también se tiene derechos. Claro, y es importantísimo conocerlos absolutamente todos para que uno esté preparado. Si uno está en el campo laboral, conocer esto nos beneficia bastante al momento de saber qué es lo que podemos hacer, cómo podemos proceder. Queremos dejar un trabajo, queremos entrar a un nuevo trabajo. Es importante conocer todos los derechos para así estar tranquilos con nuestras obligaciones, como usted también lo decía, y así equilibrar entre empleador y empleados, ¿verdad? Sí, evidentemente. También es bueno tratar y es importante, porque siempre decimos que la juventud o los niños son el futuro del país. Hay niños y jóvenes que están dentro del campo laboral y que tienen un trato especial. Hay que ver también ese trato, si ese trato es equilibrado, es justo, si el Estado está protegiendo de buena manera a estos niños trabajadores, a estos jóvenes trabajadores, desde qué edad pueden empezar a trabajar, cuáles son sus derechos y obligaciones. Hay un montón de situaciones que contempla la Ley General del Trabajo y la relación laboral, ¿no? Claro que sí, doctora. Entonces así damos inicio a este nuevo sector que va a ser el ABC del derecho, para que todos ustedes estén informados, para que conozcan sus derechos, sus obligaciones, tengan esa noción a flor de piel. Muchísimas gracias, doctora. La esperamos el siguiente lunes, por supuesto. La agradecida soy yo, le vuelvo a reiterar, es una satisfacción para mí como profesional poder ampliar y llegar a un mayor número de personas para que éstas conozcan sus derechos y sus obligaciones. Perfecto, ahí lo tiene el apunte del día lunes para que usted esté muy bien preparado y comience la semana sabiendo sus derechos y sus obligaciones. Pero continuamos con más acá en Cada Vez que Sale el Sol, porque tenemos muchísima información y además consejos importantes a esta hora.
Claro que sí, tenemos que hablar de ProLimpio. Garantizamos limpieza, no importa el lugar. Tenemos limpieza para tu hogar, tus muebles, tus alfombras, tus pisos, tus ventanas, tu oficina. Porque ProLimpio es confianza. Tengo el mejor consejo para todos. Hotel Resort Salquis trae para ti Funny Week, un servicio espectacular. Disfruta de piscina totalmente temperada de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Un delicioso plato de nuestro menú snack, salchipapas, hamburguesas y alitas. Toda la diversión que te puedas imaginar. ¿Qué esperas? Ven y disfruta con tus amigos o familia de esta increíble oferta. Resort está en promoción y disfruta al máximo de todas nuestras bondades. Que no te la cuenten. Hotel Resort Salquis, un sueño hecho realidad. Contáctanos ya al 69 7 600 03. O visítanos en nuestras oficinas, Sopocache, calle Presbítero Medina, número 2758, edificio César Salinas. El lugar perfecto. Tenemos que hablar del lugar perfecto. Glamour Spa, para brindarte terapias de relajación, maquillaje profesional, cortes unisex, asesoría personalizada en belleza integral. Visítanos en la calle 3 de Obrajes, edificio Julieta. Glamour Spa. Continuamos con mucho más y tengo un dato curioso para todos ustedes. ¿Sabían que desde la década de los 90, cada segunda semana de marzo, se celebra la Semana Mundial del Cerebro? Todos los médicos estamos en celebración. Anualmente, en el mes de marzo, se celebra la Semana Mundial del Cerebro para concienciar a la población mundial acerca de la importancia de la salud cerebral. Es una gran campaña orientada a fomentar el apoyo a la ciencia del cerebro y su impacto en nuestras vidas cotidianas, así como difundir los beneficios de la investigación en la neurociencia. En el año 2023, la Semana Mundial del Cerebro se celebrará del 13 al 19 de marzo. En 1996, la Organización de la Alianza para Iniciativas del Cerebro inició la celebración de esta Semana Mundial en Estados Unidos, con la participación de 160 organizaciones profesionales. El tema principal fue la investigación, tratamiento y prevención de las enfermedades del cerebro. En la actualidad cuenta con la participación de unos 7.300 socios en 120 países, conformado por organizaciones y asociaciones profesionales, universidades, hospitales, agencias gubernamentales y colegios. El cerebro es un órgano complejo que centraliza la actividad del sistema nervioso ubicado en la parte anterior y superior de la cavidad craneal. Está conformado por millones de neuronas que permiten la regulación de todas las funciones del cerebro, cuerpo y mente. En la Semana Mundial del Cerebro se organizan actividades presenciales y virtuales muy interesantes y divertidas, dirigidas al público de todas las edades, ayudando a entender la función e importancia del cerebro. Vamos a hablar entonces acerca de esta materia que es tan importante sin duda y que tenemos que cuidar sobre todo todos en realidad. En este caso estoy con el doctor Mirko Mantilla, quien es neurocirujano, a quien le doy la bienvenida. Fecha importantísima para la ciencia, doctor, para la medicina, también para todos los humanos. Sí, muchas gracias. Evidentemente se celebra esta semana, la Semana Mundial del Cerebro. En realidad ya hace muchos años atrás es una fundación, la Fundación Dana, una fundación de Estados Unidos y después una Fundación Dana que también se ha creado en Europa. Entonces se ha definido que la segunda semana de marzo es la Semana Mundial del Cerebro. ¿Con el objetivo de qué? Con el objetivo de promocionar todo lo que es el cerebro,
y sobre todo prevenir enfermedades que afecten al sistema nervioso central. Qué importante. Ahora, vamos conociendo, por favor, un poquito, vamos a retar a nuestro cerebro a que vaya adquiriendo estos conocimientos también, doctor. ¿Qué son las enfermedades? ¿Cuáles son las enfermedades que podrían afectar al cerebro? ¿Cómo prevenirlas, por ejemplo? Bueno, son muchas las enfermedades que pueden afectar al cerebro, dependiendo un poco también del tema de la edad, ¿no es verdad? En personas jóvenes, la afectación más frecuente obviamente es el dolor de cabeza, la cefalea. ¿Quién no ha tenido dolor de cabeza? O sea, tensional, y si son mujeres, la mayoría de los dolores de cabeza son secundarios a la migraña, ¿no? Entonces, esa es la patología más frecuente, digamos, en personas jóvenes, y después vendría el traumatismo cráneoencefálico también, por el tema de accidentes de tránsito y todo, el cerebro puede verse dañado en ese tipo de circunstancias. Y en personas mayores, digamos, ya la patología más prevalente, lastimosamente, es el accidente cerebrovascular. El ACV, como el ACV, exactamente, tanto el isquémico como el hemorrágico. Ahora, doctor, hay muchos factores que van incidiendo en esta situación. Uno dice, tengo dolor de cabeza. Cuando es constante, tiene que llamar mucho la atención. Exactamente. Y eso es justamente lo que en esta semana se quiere concientizar a los pacientes, porque, como tú dices, muchos pacientes o muchas personas dicen, tengo dolor de cabeza, se me va a pasar, y no le dan la debida importancia. Entonces, un dolor de cabeza puede ser una cuestión banal, pero también puede ser una cuestión que nos está informando de una patología grave a nivel del cerebro. Entonces, recomendamos a toda la población que tenga dolor de cabeza, tiene que tener una valoración por un especialista, o neurólogo o neurocirujano, y más aún contar con un estudio imagenológico que en este momento es muy accesible en nuestro medio. Qué maravilla, de verdad. Vamos a hablar un poquito más adelante de la campaña que ustedes van a desarrollar, pero voy a ahondar en este tema. Por ejemplo, del dolor de cabeza, doctor. A veces hacemos que se nos pase con una pastilla, con una aspirina, decimos muy comúnmente, o con cualquier otro fármaco, y pensamos que es la solución, pero solo estaríamos ocultando a veces lo que hay por detrás. Exactamente. Hay muchos pacientes que con tumores cerebrales, por ejemplo, que la primera manifestación es un dolor que puede ser muy sutil, un dolor que uno no le puede dar mucha importancia y que a la larga ya puede ir generando secuelas importantes. Y también tú decías de que toman algún medicamento, entonces eso tampoco es recomendable, ¿no es verdad? Claro. La automedicación en nuestro medio es muy frecuente, lastimosamente, y van a la farmacia y la mayoría de los farmacéuticos dejan medicamentos específicos para migraña a cualquier paciente que tiene dolor de cabeza. Y lastimosamente esos medicamentos que son específicos para migraña son medicamentos que son peligrosos, porque son vasoconstrictores cerebrales y hay que tomarlos 3 veces máximo a la semana. Si ese paciente toma más de este tipo de medicamentos, inclusive puede generar en un infarto cerebral, porque son vasoconstrictores cerebrales, cierran las arterias del cerebro y te pueden provocar una cefalea rebote. O sea, el medicamento es para el dolor de cabeza, pero si lo tomas de manera muy seguida, el mismo medicamento genera dolor de cabeza y a la larga puede tener una complicación seria como es el infarto cerebral. Además, doctor, esto no está de más mencionarlo. Lo que a mí, en caso de que yo tuviese o padeciese migraña, lo que a mí me hace bien no es útil tampoco para una persona de al lado, vale decir, cada persona con su migraña, cada persona con sus fármacos. Exactamente. Es por eso que hay una variedad de fármacos para migraña, una variedad de fármacos para la epilepsia, una variedad de fármacos para todo tipo de patología. Entonces nosotros como especialistas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Determinar cuál es el mejor fármaco para cada paciente. Como tú dices, un determinado medicamento puede ir bien en la mayoría de los pacientes, pero no en todos. Exacto. Entonces, a determinados pacientes hay que ir cambiándole la medicación hasta encontrar cuál será el mejor medicamento para ese paciente en especial. Ahora bien, doctor, hay factores que con los tiempos han debido aumentar seguramente los índices de patologías cerebrales, llámese el estrés, por ejemplo. Exactamente, sí. El estrés básicamente puede provocar un daño a nivel cerebral a la larga. El estrés condiciona, por ejemplo, la liberación de cortisol, que es una hormona conocida como la hormona del estrés. Y ese cortisol lo que hace es disminuir los niveles de serotonina. El cerebro funciona básicamente por mecanismos eléctricos y mecanismos químicos, neurotransmisores. Entonces, si disminuye el nivel de la serotonina, el paciente va a tener depresión, va a tener estados del ánimo alterados, va a tener irritabilidad y va a tener ansiedad. Entonces, básicamente, ese es lo más importante en cuanto al estrés, que puede provocar o desencadenar un síndrome ansioso-depresivo por alteraciones de neurotransmisores. Y obviamente el estrés también te condiciona la cefalea tensional, que es súper frecuente y que es de predominio occipital. El paciente tiene dolor en la nuca, como si le estuvieran apretando la cabeza y el cuello se pone rígido. Es la típica cefalea tensional. Imagínense cuántas situaciones. Ahora, Doc, hemos hablado mucho de las patologías.
hablemos de prevenciones, llamémosle caseras. Por ejemplo, un buen sueño ayuda al cerebro, una buena alimentación. ¿Cómo se mima el cerebro, por ejemplo? Indudablemente, ¿no? El tema del sueño es fundamental. El cerebro tiene que descansar, el cerebro tiene que soñar, digamos, ¿no? El paciente tiene que tener un sueño, nosotros lo clasificamos en sueño REM, de movimientos oculares rápidos, y sueño no REM. Entonces ahí es donde el cerebro realmente descansa, ¿no? Ya. Lo otro importante para el cerebro es el ejercicio físico también. Aunque uno no lo crea, si uno oxigena su cuerpo, el cerebro también va a recibir mayor oxígeno. Entonces tú tienes que saber, o todos tenemos que saber, de que el cerebro consume bastante oxígeno y bastante glucosa. Claro. Entonces el tema de la alimentación, el tema del ejercicio, el tema del sueño, el tema de disminuir los niveles de estrés es fundamental para tener un cerebro saludable, un cerebro sano. Hablábamos de la actividad física, la alimentación. Muchas veces nos decían comer pescado es muy bueno para el cerebro. Es cierto, hay alimentos que también nutren nuestro cerebro. Sí, sí, es cierto. Por ejemplo, el pescado es un excelente medicamento por el tema del fósforo y por el tema de vitaminas que tienen para el metabolismo cerebral. Ahí está, hay que ir conociendo más de nuestro cerebro, hay que ir seguramente erradicando algunas situaciones, pero sobre todo hay que cuidarlo, doctor. Y justamente vamos a ir al tema principal, que es una campaña que ustedes están desarrollando por esta Semana del Cerebro, que es importante. A veces vamos al dentista cada 6 meses, vamos al oculista para hacernos medir los lentes, pero nos olvidamos de otros órganos que son vitales para la existencia. Y fundamentales, sí. Esta semana, como es la Semana Mundial del Cerebro, el Hospital Arcoíris está desarrollando una campaña que va a durar esta semana de marzo, que consiste en una valoración por el especialista o neurólogo o neurocirujano del hospital, más un estudio tomográfico, un estudio imagenológico del cerebro. Esto es totalmente preventivo. Sin ningún síntoma yo podría ir a hacer una valoración. Sí, podría ir, aunque en general invitamos a toda la gente que tenga dolor de cabeza. Ya. Todo paciente en la actualidad, digamos, que tiene episodios de cabeza repetitivos o que tiene un dolor de cabeza súper fuerte, tiene que tener un estudio imagenológico de base. Una tomografía que no nos muestre ninguna lesión, entonces uno como especialista, como médico, se puede quedar relativamente tranquilo, pero debería tener una tomografía de base. Ahora, adelante. Entonces, a eso nos enfocamos, digamos, ¿no? Porque ya hemos hecho varias campañas en cuanto a cefalea y a tomografías. Ya. Y en esas campañas hemos encontrado muchas lesiones que no eran evidentes, obviamente, en el examen clínico. Por ejemplo, tumores cerebrales en crecimiento, tumores pequeños, cisticercosis, que es relativamente frecuente en nuestro medio, tumores de hipófisis. Entonces, es una campaña que ha tenido mucho beneficio para los pacientes, porque no es lo mismo tratar una lesión que está comenzando a crecer, digamos, en el caso de un tumor, por ejemplo, o un tumor que ya está avanzado y que obviamente ya la cirugía puede tener sus riesgos, sus complicaciones y el paciente puede tener secuelas. Ahora, bien, doctor, esta campaña está abierta para todo público, pero ¿de qué edad es lo más recomendable que ya tengamos una conciencia justamente de cuidar nuestro cerebro con controles recurrentes? Yo diría que a partir de los 15 años. En el caso, por ejemplo, de la migraña puede iniciarse a partir de los 8, 9 años, la migraña. Entonces, esos niños que tienen el dolor de cabeza típico de migraña, igual deberían tener una tomografía de base. Entonces uno ahí se queda relativamente tranquilo y ya va haciendo sus tratamientos en cuanto a la clínica que presente. Ahora, hablemos un poquito más específico de la migraña. Yo, por ejemplo, tengo un caso de migraña en la familia que nos contaba que en un principio solamente veía como unas estrellitas a los lados. Estos ya son sintomatología propia de la migraña. Sí. La migraña básicamente se debe al cambio de calibre de las arterias. Las arterias tienen un determinado calibre. Entonces, en la migraña, las arterias se hacen más pequeñas, se hacen más grandes. Entonces, ese cambio de calibre de las arterias es lo que genera toda la clínica típica de migraña. ¿Cuál es la forma de presentación clásica? El paciente o la paciente tiene un dolor hemicráneo. Le duele la mitad de la cabeza, que puede ser del lado derecho o del lado izquierdo, o puede ser alterno también. Un día le duele del lado derecho, otro día del lado izquierdo. Lo típico, que el dolor sea como un latido, cefalea de tipo pulsátil, asociada justamente a lo que tú decías, alteraciones visuales, lucecitas, fotopsias, alteraciones de sensibilidad, se adormecen las manos, se adormecen los pies, se adormece la cara, se acompaña casi siempre de náuseas, de vómitos, tiene tendencia familiar, por eso nosotros siempre que el paciente viene con estas características de dolor de cabeza, nosotros preguntamos, ¿y su familiar, su mamá, papá, hermanos? Hay pacientes que tienen jaqueca, migraña, parecido, entonces eso ya nos orienta al diagnóstico clínico de la migraña. Mire que nos ha dado muy buenos tips. Entonces, aquellos que tengan dolor de cabeza, que vean algunas lucecitas,
que tengan parientes con migraña, pueden ir a esta campaña, aprovechar la situación, que seguramente los precios, ya conocemos del Hospital Arcoíris, van a estar accesibles al bolsillo de todos. Así es. Invitamos nuevamente a la población que pase al Hospital Arcoíris, va a tener la valoración por el especialista y una tomografía de cráneo simple a precios muy accesibles. Durante esta semana. Durante esta semana, que es la Semana Mundial del Cerebro. Semana Mundial del Cerebro, como ustedes han visto en la nota, entonces hemos aprendido mucho. Estamos celebrando los avances en cuanto a la evolución de la ciencia del cerebro también. Así es, porque hay muchos campos que explorar en el cerebro. Seguro. El cerebro es un órgano muy complejo que todavía sigue siendo investigado y hay mucho por hacer todavía. Por ejemplo, cómo mantener la integridad funcional de una neurona, evitar la demencia, evitar enfermedades degenerativas, el Parkinson, el Alzheimer, por ejemplo. O lo último que se está investigando es la regeneración neuronal, cómo volver a hacer caminar un paciente que está parapléjico, etc. Ahí está, tanto de qué hablar de verdad en materia de salud, más en esta Semana Mundial del Cerebro. Así que, doctor, felicidades seguramente por usted, parte de la investigación del cerebro y de aquellas personas que nos ayudan a cuidarlo. Y nosotros, los que ya estamos... Me sentí tarde, doctor. A los 15 decía que hay que comenzar con esta situación. Sí, entonces, es que hay dolor de cabeza, ¿no? Claro, yo ya tengo 30 y tantos, entonces ya tengo que comenzar también a pensar, me duelen las noches, duermo lo suficiente, tengo un pariente con migraña, entonces a sumarnos a cuidar el cerebro. Exactamente. Aprovechemos la campaña también. Pues. Aprovechemos la campaña. En el Hospital Arcoíris para hacer los estudios correspondientes. Ahí está. Le agradezco entonces. Nos ha acompañado el doctor Mirko Mantilla en esta oportunidad, neurocirujano, para hablarnos de la importancia de cuidar, prevenir y también cuando ya está enfermito, de cómo tratar el cerebro. Así que nosotros con estas noticias nos vamos a un corte comercial. ¿Prolimpia sus órdenes? ¡Qué buen servicio! Es un placer atenderlo. Prolimpio es confianza. Cuando hablamos de la revista más longeva de la historia de la televisión boliviana, indudablemente hablamos de Postdata y sus 29 años. 7.200 programas ya editados, 40.000 entrevistados, 55 países visitados, una buena cantidad de los presidentes de América Latina que aquí han sido entrevistados. Postdata tiene dos ingredientes fundamentales: el emprendedurismo e indudablemente la cultura. Creemos que las buenas noticias también hacen noticia. Eso nos ha llevado a cumplir casi 3 décadas informándolos cada noche. Postdata. Postdata TV. Cause I love you for infinity. I love you for infinity. Cause I love you for infinity. I love you for infinity. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas al Contacto Explosivo de lunes a viernes. Ahora estamos a través de Postdata TV. Música, diversión, farándula y los mejores artistas solamente acá en el Contacto Explosivo. Postdata TV. Entrevistas y juegos. Cómics y eventos. Series y curiosidades. Películas y curiosidades del mundo. Solo en La Friki Mesa por Postdata TV.
Postdata TV. Voy a empezar a poner las cosas en su lugar. Voy a cambiar la estación de invierno a primavera. Voy a dejarme llevar por el color de la luna, azúcar en el café y un poco de fortuna. Hoy voy a abrir las ventanas para ventilarme, para cambiar el aire de toda mi... Un café con... Para ser feliz no necesito de dinero. Para sonreír solo me basta una canción. Para enamorarme Postdata TV. Exactamente 8 de la mañana con 29 minutos y es un gusto poder compartir estos minutos con mi querida Josie. Jos, tenemos que hablar de varias cosas que son positivas, varias actividades que se han vivido por ahí el fin de semana. Eso quería preguntarle, querido Walter, ¿qué hizo el día de ayer? La verdad, La verdad. hacer deporte, por ejemplo, estar con la familia, domingo de familia y ver fútbol, que es mi pasión. ¿A qué equipo le va? Al Tigre. Muy bien, me parece muy Al bien. Tigre lo vi el sábado y para poder hablar de materia deportiva más adelante, también vi los partidos que se realizaron ayer, ¿no? Hay un puntero que está cantado, pero más adelante con Marco vamos a estar desglosando todo lo que ha sido el mundo deportivo. Me parece muy bien, me caía muy bien hasta hace un momento, pero bueno, lo vamos a dejar ahí. Le comento que el día domingo, el día de ayer, se llevó a cabo la clausura de la feria más grande, bueno, no más grande, de la feria más artesanal, se puede decir, de la feria más importante que hay, que son las Alacitas. Sin duda, la feria más tradicional seguramente, ¿no? Está en el acervo del paseño saber que el 24 de enero a las 12 en punto, esté donde esté, tiene que pararse, ir a buscar un lugar donde comprar sus billetitos, donde comprar su terrenito, donde comprar su autito, su casita, su título, ¿por qué no? En muchos casos el pasaporte, como dice el papirri en la canción, y hacerlo sahumar, hacerlo de alguna manera pasar por ese ritual para que el próximo año o hasta el próximo año ya se vea materializado en grande. Así es, ¿usted fue el 24 de enero? La verdad no, la verdad estábamos acá dando noticias, así que estábamos presentes porque teníamos una unidad móvil el 24 de enero que le decíamos ¿dónde estás? Y nos decía estamos en el Parque Urbano Central y ella, esa persona justamente en cuestión nos hizo los billetitos, nos hizo varios otros regalitos a varios del canal. Le comento que es mi cumpleaños el 24 de enero. No me diga. Soy de la suerte y de la abundancia. Ahí está, el retoño del Equeco entonces. Además que es una de las ferias que más me gustan porque podemos resaltar el talento boliviano y todo lo que hacen los artesanos. Tenemos mucho talento, manualidades. El día de ayer tuve la oportunidad de estar en el remate, en el cierre y veía mucha artesanía, veía gente que hace los muñequitos de morenada, los muñequitos de diablada, las hormiguitas chiquititas y es un trabajo, me decían, monótono, cansador porque hay que estar haciendo las piecitas parte por parte y veamos todo lo que hemos vivido el día de ayer. Adelante, vamos a revisar todo lo que ha sido, Jos dijo, el remate como tal, tradicionalmente conocido como el Día del Chauchite o el Día de la Clausura de las Alacitas. Muchos paseños se volcaron al campo Ferias del Bicentenario para comprar una miniatura en el último día de la Feria de Alacita y aprovechar el tradicional remate para comprar flores, casas, autos y entre otros productos que los artesanos expusieron durante 45 días. Los más de 6.000 feriantes rebajaron hasta el 50% todos sus productos, incluida la comida, porque el remate es parte de esta tradicional feria y tiene el objetivo de que todos puedan acceder a las artesanías. Base de Homer, igualmente un bolivianito, aquí anda más. 2 bolivianos, 3 bolivianos, 4, 5 también, 5 a la 1, 10 a la 1, 10 a las 2, 10 a las 11 a la 1, 11 a las 2, 15 a la señorita, 15 a la 1, 15 a las 2, 15 a las... Vendido en 15 bolivianos, ahí tiene Homero, lo que cuesta 35 en 15.
Se espera que durante los 45 días esta actividad tradicional haya contribuido al desarrollo artesanal del municipio de La Paz. La evaluación económica se realizará posterior al cierre de la feria. Los juegos también estuvieron a mitad de precio para que los niños se diviertan. La comida, los churros, los anticuchos estuvieron al acceso del bolsillo de los visitantes a la fiesta del Equeco. Muy bien dicho en la nota, seguramente. Alacitas no es solo artesanía, aunque como usted dice, hay que ensalzar la labor de las manos bolivianas. Yo, por ejemplo, hasta hace algunos años compraba todavía los soldaditos de plomo, ¿no? Con los que jugábamos con las canicas ahí con mi hermano, por ejemplo, a cierta distancia armábamos nuestros fortines y demás. Y con una canica al soldadito de plomo, los míos de color blanco, por decirle, los míos de color negro. Y era interesante, tenía su magia. Ir a comer a las Alacitas es, por ejemplo, otro rubro bien grande. Yo creo que es lo mejor. Puede ser. Podemos encontrar absolutamente todo, especialmente los churros. A mí me encantan los churros, las manzanas acarameladas, algodones de azúcar. Yo creo que puedes encontrar desde una hamburguesa hasta algo súper sencillo. E innovando, ¿no? Este año me comentaban que habían unas papas fritas que medían como 20 o 30 centímetros. Habían ramens, habían los famosos dumplings que son asiáticos. Así que había bastante variedad gastronómica para ir disfrutando. Los churros, por Dios, ya tradición, me ha hecho antojar. Los choclesos. Los choclesos no los comí, la verdad, pero me dice ahí que es una alternativa. Es muy rico porque le ponen salsa, le hacen un preparado especial, o sea que es un choclo totalmente diferente, un sabor exquisito. Ahí está, entre las variedades, artesanías, comida y los juegos, ¿quién no ha ido a, no voy a decir perder sus buenos pesos, pero a divertirse con unos buenos bolivianos? Un pesito ahí apostar, o 3 disparos por 3 bolivianos y demás, ¿no? Las canchitas seguramente. Así que es parte del acervo nacional, las Alacitas, la feria de la miniatura, como se le llama, y será hasta el próximo 24 de enero del 2024, que seguramente vamos a estar atentos a las novedades que nos tengan los artesanos. Yo, por ejemplo, en mi última visita a las Alacitas también compré plantas que tienen un sector bien grande. Así es, cada vez va creciendo más. Pude ver que hay innovación absolutamente en todo, plantas. Habían estructuras de casas también. Y le comento que vamos a tenerlos. He aprovechado el momento para decirles a los artesanos bolivianos que se pasen un ratito por la casa de Postdata TV y puedan mostrarnos todo lo que hacen. Seguramente va a ser muy útil lo que usted ha hecho, Jos, porque todos estos artesanos, si bien cierra la actividad de esta Alacita, ya se ponen en campaña para lo que es la del 2024, para no presentar los mismos productos, para innovar, para ver novedades para el público que es paseño, que encuentra en las Alacitas siempre un buen plan, ¿no? ¿A quién no le han dicho una pareja, un amigo y demás? Le han dicho, vamos a dar una vuelta por las Alacitas. ¿A quién? Que tire la primera piedra, dirán. Pero nosotros vamos a seguir con más información. Y en este caso, de lo que se ha cerrado la cita, vamos a hablar de otra fecha que ha sido muy importante, que es muy importante en realidad. Y lo que criticamos es que solamente el 8 de marzo nos acordemos del discurso de erradicar la violencia, de empatía con las mujeres, de que la lucha no es solo de ellas, sino de todos. Pero hay que hacerlo esto tangible. Y justamente han habido varias actividades, incluso en el mundo de la cultura. Así es, hubo varias actividades, yo creo que es lo mejor para incentivar, para concientizar a la gente, y un concierto espectacular. Yo creo que ahí podemos ver y plasmar el arte que hacen y la conciencia, ¿no? Exactamente. A ver, vamos a revisar las imágenes, vamos a escuchar las notas y vamos a empaparnos todo justamente este canto de igualdad denominado Concierto 8M. El arte plástico se unen para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. El pasado 8 de marzo, la Fundación Acción Semilla, la Big Bang Bolivia y el pintor Alvin Guayas ofrecieron el concierto exposición Voces Sonoras contra la Violencia Estructural hacia la Mujer en Bolivia. La presentación se efectuó este pasado miércoles en el Teatro Nuna. El artista Guayas, ganador del premio Eduardo Baroa 2021, con el mural presentó sus pinturas que forman parte de la serie Mujer y que se expusieron en el espacio. Al mismo tiempo, la Big Bang Bolivia, junto a las invitadas especiales Mimi Arakaki, Vero Pérez, Patricia Schulberg,
María Paz Arana y Maris Jordan deleitaron al público acompañando un evento dedicado al 8 de marzo al Día Internacional de la Mujer. Usted no sabe lo que es el estruendo de la Big Band. De verdad, son básicamente 2 decenas de músicos que están sobre el escenario haciendo música como en Estados Unidos, se diría, con las famosas Big Bands fuera de nuestro país. En este caso, muy bien representadas acá, y han escuchado prodigiosas voces de mujeres que nos hacen pensar que realmente la sutileza de una mujer, la dulzura de la voz de una mujer puede acallar semejante estruendo de los instrumentos, así que de esta manera también haciendo escuchar sus derechos. Qué lindo poder escuchar de voz femeninas todo el talento que hay, mujeres bolivianas que han salido adelante. Me gusta mucho. No tuve la oportunidad de escuchar a las orquestas, a la banda, a la Big Band, no tuve la oportunidad, pero me gusta, y viendo las notas veo que es algo increíble, impresionante. Es impresionante. Si a través de las notas los podemos reflejar de esa manera, seguramente si usted puede verlas en vivo es siempre altamente recomendable. De esta manera, y hablando de cultura, vamos a ir erradicando un tanto la violencia y mucho más en los, decimos, ¿no? Los niños son como esponjitas, van absorbiendo todo lo que se les va enseñando y pregonando, y en este caso a través de la, decíamos, cultura y también de la creatividad, ellos han desarrollado un tipo de lenguaje que nos ayuda a decir hay que erradicar la violencia. Así es, son el futuro de nuestro país y yo creo que ellos son los principales actores en esto. Exacto. Tenemos que ver, se ha realizado una actividad muy grande con los niños de las unidades educativas de la Ciudad del Alto. Unos murales que vamos a ir conociendo a través de la siguiente nota. De murales en unidades educativas con estudiantes de los últimos grados de secundaria. El fin será generar conciencia para frenar la violencia en todos los ámbitos, sobre todo en el seno familiar. Es plasmar en cada uno de los muros, en cada una de las paredes de nuestras unidades educativas mensajes de la no violencia a la mujer. Bueno, sí, los murales los van a pintar la promoción y la pre-promo y la promoción. Nosotros vamos a buscar premios para estos. Los funcionarios municipales señalaron que en las próximas semanas se lanzará la convocatoria y se socializará en los 14 distritos del municipio. Se precisó que el único requisito es que los estudiantes tengan ganas de participar. El único requisito que nosotros tenemos es que los chicos tengan ganas, que den un bonito mensaje. Es libre, el tema solamente es violencia. Ya vean que si quieren reflejar la violencia en la familia, en el colegio, en la calle o en otro ámbito, solamente que los mensajes sean contra la violencia. La directora de Educación Municipal aseguró que estos mensajes llegarán a la población infantil, que en algún momento fueron testigos de hechos de violencia, para evitar que lo asuman como un acto natural con gritos o golpes. Eso es lo importante. Mientras en la casa se normalice el tema de la violencia, el niño es potencial violento en realidad. Así que a través de estas actividades esperemos que se pueda ir cambiando el chip que ellos tienen, ¿no? Yo creo que hay que estar muy pendientes de los niños, hay que ver las reacciones que tienen, los dibujos que hacen, el comportamiento que llevan día tras día, y qué mejor que los maestros que pueden apreciarlos. No tanto como los padres, pero los maestros también son los que crean valores de alguna u otra manera. Seguramente. Recuerde usted cuando estaba en el colegio le decían, seguramente a mí me decían, este es tu segundo hogar, pasas mucho tiempo acá, y de verdad uno se suelta, cuenta con sus maestros, a veces se hace amigo de ellos y puede que tenga entonces indicios de lo que realmente está pasando en los menores. Así que por lo menos es parte de la lucha, como decíamos, lucha de todos, de erradicar la violencia, de encontrar la igualdad de género. Así es lo importante, y esperemos que este año se erradique totalmente. Exactamente. A ver, vamos viendo, aunque las cifras de feminicidios nos dejan totalmente contrariados en esta situación. Es hora pertinente, por ahí usted tiene que estar a las 9 en punto en algún lugar de nuestra ciudad de La Paz, por ahí en algún momento tiene que ya salir de la casa. Vamos a revisar, ¿le parece, por favor, las cámaras que tienen los amigos de Cotel en el centro de la ciudad de La Paz? En este caso, Jos, ¿tú reconoces dónde están ubicadas esas cámaras? Le puedo comentar que no soy buena con los nombres de las calles hasta el día de hoy, pero si no me equivoco estamos por el Prado Paseño, por el lugar del Handal,
Exactamente, un poquito más arriba del Prado, ya en la avenida Mariscal Santa Cruz. Y como ustedes pueden apreciar, por lo menos el carril de bajada, si le llamamos bajada al lado derecho de la cámara, como yendo hacia la Plaza del Estudiante, se ve bastante congestionado, con montonera de minibuses que reconocemos ahí por sus techos blancos en la Mariscal Santa Cruz, frente al Handal, por donde sería el Colegio Sagrados Corazones. También de subida, en este caso, si recurrimos a la cámara que está en la parte posterior derecha, vemos que la afluencia hacia la Ciudad del Alto no es tanta en realidad, pero como ven en imágenes, hay unas manchitas de color naranja, que serían los señores del control sindical que están de alguna manera haciendo el tema del reordenamiento vehicular, el control del reordenamiento vehicular en la zona de la Pérez Velasco. Así que siempre importante recurrir también a las cámaras de Cotel. Eso sí, las calles que van hacia la Plaza Murillo, como podemos apreciar en imágenes, están un tanto más congestionadas. Mientras tanto, si nos referimos a la zona sur, es otra situación, un contraste total. Como vemos, las dos cámaras inferiores corresponden a la calle 16 de Caracoto, un poquito más arriba de la Torre Quetal, donde vemos que hay total afluencia tranquila, se podría decir, de movilidades, sobre todo en el carril de bajada. Llama la atención que, mire, ahí está bajando una motocicleta después de varios segundos de que no existía absolutamente nada más. Ahora sí hablamos de economía, que es importante, y en este caso vamos a hablar del tema de los dólares. ¿Usted ha podido cambiar los dólares? Es la pregunta que le hacemos en casa, porque el Banco Central ya desde el pasado lunes los está vendiendo. Hay un balance de una semana en 7 días y en el eje central se han vendido más de 24 millones de dólares americanos. Luego de 6 días de venta directa de dólares a cargo del Banco Central de Bolivia, su presidente Edwin Rojas afirmó que se está normalizando la presencia del dólar en el mercado gracias a las medidas que puso en marcha el ente emisor ante la escasez de la moneda estadounidense. Rojas detalló que el monto global de la venta de dólares del lunes 6 de marzo al sábado 11 de marzo sumó 24,1 millones. Hemos vendido 24.124.000 dólares en total. En La Paz se atendió a 1.348 personas, 17.282.000 es lo que se vendió, ¿no es cierto? En Cochabamba se ha atendido a casi 400 personas y se ha vendido 3.914.000. Y en Santa Cruz se atendió a 350 personas y se ha vendido 2.900.000, para hablar en cifras redondas. Esa es la descomposición de estos 24 millones. Ante la posibilidad de una devaluación de la moneda nacional, Rojas volvió a reiterar que eso no se hará, pues a su criterio la economía y el sistema financiero se encuentran fortalecidos, por lo que la política monetaria del Banco Central no se modificará. La política cambiaria establecida ya hace más de una década, ¿no es cierto?, en términos de tener un tipo de cambio para la venta y la compra totalmente estables, pues no se va a modificar. Ya lo hemos señalado varias veces, no se va a modificar porque acompaña a todo este proceso de recuperación de nuestra economía, al cual están alineados, ¿no es cierto?, estas variables macroeconómicas que son importantes de desarrollarlas en lo que va de la gestión. Pidió a la población boliviana confiar en el gobierno en materia de política económica, pues todo lo que se hace es para beneficio de la población, y reiteró que la economía del país es absolutamente estable y está en proceso de recuperación. Después de hablar de economía, en este caso vamos a hablar de política. Y es que estaba anunciado un viaje de Evo Morales a territorio de Sudyungas del departamento de La Paz. Ha anunciado también que habían pobladores que estaban en contra de esta visita, que lo iban a nombrar incluso persona non grata. Pero la situación fue un tanto más allá, incluso atentando contra los caminos para que el exmandatario no llegue hasta este territorio. Lo vamos a ver en la siguiente crónica. En Azules, debajo del puente puede haber campo para ustedes. Se escucha decir a una mujer que grabó cómo los cocaleros del municipio de Chamaca en los Yungas hacen retroceder a los vehículos que supuestamente transportaban al expresidente Evo Morales y sus acompañantes, que pretendían ingresar a la Asunta para dictar un taller de formación política. En este momento así los hacen escapar a los masistas malditos. Eso es lo que se quería y miren, Chamaca se puso al caso.
Morales publicó en su cuenta de Facebook su llegada a las poblaciones de Santa Rosa e Irupana en los Yungas. Una gran emoción compartir nuevamente con nuestras hermanas y hermanos productores de hoja de coca de Sudyungas en La Paz. La unidad y claridad ideológica de nuestras organizaciones son fundamento del proceso de cambio, escribió. Según reportes de la zona, se instaló un bloqueo en Chamaca como resultado de la determinación de un empleado de productores de coca, por lo que el vehículo en el que viajaba Morales y otros no pudieron pasar a la Asunta. A respetar, no va a permitir que esté viniendo nuevamente un pedófilo a hacer la división nuevamente a los Yungas. Eso no se va a permitir por nada del mundo. Nosotros estábamos llevando nuestra asamblea convocada por la federación, pues llevándonos tranquilamente, pero están viniendo a hacer una provocación a los Yungas y eso no vamos a permitir en la Federación de Chamaca. Chamaca con las 5 centrales va a estar siempre unido defendiendo a nuestra federación, a nuestros dirigentes. Luego, a través de una radioemisora, Morales anuncia en un audio que volverá en helicóptero. Hizo todo lo posible. Hermanas y hermanos, ahora no he llegado seguramente. La próxima nos planificamos y vamos a entrar. Vamos a llegar a Asunta en helicóptero para que el grupo no esté molestando, hermanas y hermanos. Días anteriores, algunos sectores de los Yungas habrían declarado persona no grata al expresidente Evo Morales y que no iba a ser recibido. Y es lo que decía Evo Morales, justamente recurriendo a su red social de Twitter, en este caso a su cuenta oficial. Él manifestaba reiterar nuestro agradecimiento a hermanas y hermanos de Sudyungas que nos recibieron con gran cariño y ambiente festivo en los talleres de formación política del MAS y PCP. Pese a provocaciones de grupos y algunos periodistas derechizados, reafirmamos la unidad con nuestro pueblo, posteaba Evo Morales. Con esta información nosotros nos vamos a un corte comercial más y luego ya venimos con el cierre de este programa. Él es mi jefe. No, él es mi jefe. No sé cómo hace, pero nunca falta a nada. Es un infaltable. No se pierde un jueves de Frater y al día siguiente llega impecable. Jefe, ¿qué tal la noche? Para ser un infaltable, no dejes para mañana el resaca que te puede salvar hoy. Resaca, fiesta de noche, tranqui de día. Resaca es un producto de droguería Inti. Con salud, todo es posible. La vida consiste simplemente en vivir. Si no en estar bien, si los síntomas persisten, consulte a su médico. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Deportes. Venta libre solo en farmacias. Muchacha, borré esa fecha del duraznero y olvida que una mañana de sol radiante te conoció. Hola queridos amigos y volvemos con la noche con Nano. Postdata TV. Hola, bienvenidos a tu programa infantil Casita Cielo. Mi nombre es Janice. Mi nombre es Brandon. Mi nombre es Naúl. Mi nombre es Paulita. No lo olvides, tenemos juegos tradicionales, tecnología, canto y baile, Chefcito Junior, cuidado de animales y por supuesto mucha diversión en tu programa infantil Casita Cielo. Grandma Shark, do-do-do-do-do-do. Grandma Shark, do-do-do-do-do-do. Grandma Shark, do-do-do-do-do-do. Grandma Shark. Postdata TV. Grandpa Shark, do-do-do-do-do. ¿Prolimpia sus órdenes? Qué buen servicio. Es un placer atenderlo.
confianza. Siempre importante que los lunes hablemos de lo que es la pasión de muchos, mi querido Marco. Qué placer, campo de juego ya listo. Pero por supuesto, estimado Walter, ya con la sexta fecha de lo que se ha vivido justamente este fin de semana, ¿no? A ver, ¿quién es puntero, perdón? De momento sigue siendo el Tigre, pero lamentablemente De rescató ese puntito en el último minuto, hay que decir. Hay que decir. Un campo siempre complicado, como es conocido el estadio Juan Carlos Durán, en este caso la cancha del Real Santa Cruz. Así que vamos revisando las imágenes muy rápido de lo que haya ocurrido el día sábado allá en Santa Cruz de la Sierra, porque el cuadro albo se hace fuerte. Hablaba mucho del retorno de Dornis Romero, que fue figura de este cuadro albo. Bueno, nos hemos centrado en la ciudad de Jairo Jan, perdón. Nos hemos centrado en la ciudad de La Paz porque quisieron así los amigos de Control Central. Estamos viendo Bolívar Aurora, que fue un partido que a Bolívar le costó y le dolió la cabeza tanto intentar, y que Aurora también fue un partido importante, jugó un partido importantísimo. Pero por supuesto, el equipo de Aurora, que tiene una gran plantilla, que se vino a parar muy bien, hay que decir, al campo Miraflorino la tarde de este domingo. Durante el primer tiempo no tuvo posibilidad el conjunto de Bolívar de abrir el marcador justamente, ¿no? Hay que decir que los cambios que introdujo el director técnico Beñat San José es lo que le permitió más movilidad a la parte ofensiva del conjunto celeste. En este caso era un partido trascendental, Marco, porque son los dos escoltas justamente que tiene de Strongest, y ahora con esta victoria Bolívar se pone ahí detrás apenitas por un punto. Así es, se pone ahí nomás del Tigre, ya está pisándole los talones, y hay que ver luego de este receso qué es lo que va a suceder con los próximos cotejos, tanto de la academia como del conjunto aurinegro. Me parece que este es el momento de la inflexión. No, todavía no. Hay varias salvadas del portero Cárdenas que fueron importantes, varias tapadas también de Rubén Cordano, un equipo de Aurora que vino a proponer, que fue lo interesante en el partido de ayer. Así es, hay que destacar el rivet futbolístico que ha demostrado el joven arquero Rubén Cordano en la parte defensiva de este conjunto celeste, que durante los primeros tiempos se mandó dos tapadas de gol, hay que decir, uno de entradita nomás y el otro ya casi al finalizar el primer tiempo. Hay que destacar también el presidente de esta institución, Marcelo Claure, estaba ahí. En la curva. En la vieja escuela, así como se dice. Prácticamente todo el partido lo observó desde la curva norte. Y aquí llega el gol que ya perdían la esperanza. Mal centro de Pablo Hervías, según él mismo confesó. Así es. Y terminó siendo un gol blooper. Así es, un golazo le salió, pero bueno, que le significó los 3 puntos valiosos para la academia ante un rival que va a dar mucho de qué hablar durante toda esta temporada, que realmente ha venido conformando una gran plantilla, además con el último refuerzo, este Serginho que viene, ¿no?, desde Brasil, justamente para defender el color celeste de Cochabamba. Semana redonda para el Bolívar, hay que decir, con victoria contra Aurora, se pone segundo a un punto del Tigre, y el sábado vestían de gala, inauguraron su coqueto centro de alto rendimiento, muy lindo por cierto. Así es, denominándolo el nombre de Guido Loaiza, lo han catalogado el nombre del CAR de Ananta justamente, que ha sido lanzado a luces y estrellas, hay que decir, con un marco de público admirable, hay que decir, este fin de semana. Sin duda, sin duda. Bueno, me parece que en Control Central son muy bolivaristas, no pusieron los partidos del Tigre. Marco, como siempre, un placer, de verdad. Ahora 3 semanas de receso, esperar el partido de la selección. Así es, a esperar qué es lo que va a hacer la Verde de cara a estos encuentros amistosos, hay que decir, con este interesante director técnico Gustavo Costa. Uzbekistán y Arabia en la mira, entonces, con la selección boliviana. Ya Marco nos va a estar contando más detalles. Jos, contigo tenemos sugerencias importantes. Consejos importantes a esta hora de la mañana. Burger Week, del 7 al 19 de marzo podrás disfrutar de las mejores hamburguesas de la ciudad de La Paz. Más información a www.burgerweek.bolivia.com. Burger Week, hamburguesas deliciosas, así que no se lo puede perder, de este 17 al 19 de marzo. Y si usted quiere un mueble, pero un mueble de calidad, Living Room es la mejor opción en el sector mobiliario para el hogar y la oficina, ofreciendo muebles importados de marcas exclusivas de la más alta calidad. Visítenos en Santa Cruz, La Paz y Sucre. Si usted quiere consentirse, Masayo Spa está ubicado en la Plaza Baroa, sobre Pedro Salazar, esquina Sánchez Lima. Dentro del gimnasio espacio segundo nivel te ofrece diferentes tratamientos reductores, tratamientos faciales, masajes descontracturantes,
Contáctate ya al 78 88 809 Masayo Spa. Sí, enojada. Ahí está, porque no quiere separarse de las pantallas. No, no quiero. Además que esta es la hora favorita. Es mi hora favorita. ¿Cómo se está diciendo? Porque en la Sahara la escucho decir básicamente lo mismo. No, este es mi programa. No, mentira. La cosa es que disfrute usted acá en la pantalla de Postdata TV. Yo los voy a acompañar en la Sahara ahora. Con nosotros será hasta la edición central del noticiero. Como siempre, un gusto. Un gusto trabajar con usted, querido Walter. Y bueno, yo me quedo con ustedes. Ya saben que a las 10 en punto empieza tu Sahara Hora. Así que nos vemos mañana a 7 en punto acá en la revista Cada Vez Que Sale el Sol. Adiós, adiós. Con el auspicio de